sale. Ahora sí, están ahí, Silvana. Bueno, hoy no nos podemos comunicar, me parece. A ver, démosle unos segundos a ver qué pasa. ¿Cómo están? Ay, ahora sí me parece que alguien. Hola, hola Diego, ¿cómo estás? Bueno, vamos a ver si aparece Silvana, mi hermana, acá pasándola un poco mejor con todo. Ahí apareció Silvana. Con toda esta cuarentena, estamos con casos un poquito más bajos. Así ahí creo que te invité, sí. Están bajando los contagios. Hola. Ah, no sabía qué pasaba. ¿Vos me Pero veías? a vos también te... Entré un par de veces. ¿Ahí me ves bien? ¿Ahora? Sí. No, ahora bajaste, se te ve la frente. Estabas bien antes. ¿Ahora? Ujú. Ok. Sí. Se me... No sé. No sé qué pasaba. No. ¿Vos me veías que entraba? No, después vi en los, viste, en los, cuando te avisa las notificaciones, Ujú. pero me parece que es algo de Facebook, porque decías como que yo tenía WhatsApp, todo, pero sin conexión en Facebook, y si a vos también, medio raro. No, yo sentía que ahora ahí me veo como la pera no se me ve. Yo sentía como que no, o sea, estaba, pero no sabía si estaba o no en el vivo, no me daba cuenta si estaba conectado o no, porque no, como que no aparecía, si no aparecía nadie, entonces bueno, acá estamos. Bueno, antes que nada, queríamos hablar un poquito de algo que nos está preocupando a varias personas y es esto bueno, de tanto tiempo de encierro y cómo nos va dejando todas estas cosas. O sea, y bueno, y ahí se desapareció Priscila. Entonces, y bueno, a muchas personas nos estuvieron contando y nos pasó a todos, que se está viviendo momentos muy como desesperantes y tristes y bueno, y como que es difícil llevar todo esto adelante, o mucha gente que se angustia o se deprime o se pone muy ansiosa. Así que una de mis recomendaciones es, y ya lo hemos hablado y tratado de postear, y uno de los consejos es que en estos momentos, especialmente aquellos países que están con los picos, ¿no? Eh, de, de bueno, y mucha gente que la está pasando mal, que quizás muertes, que tienen que ir al hospital, eh, tienen que por favor en este tiempo evitar el tema de la comunicación, de los medios, ¿no? Y tratar de reducir en estos momentos la información, ¿no? En cuanto, no digo que no se informen para nada, porque bueno, tampoco uno puede vivir así, pero no estar constantemente viendo información. O en los noticieros prendidos, sé que en muchas casas uno prende la televisión y la tiene prendida por todo el día, aunque no esté enfrente de la televisión, pero la verdad que recibir tanta información tan negativa todo el tiempo es, es desbastante para nuestra salud mental. Así que, por favor, controlen el tema de la información, no solo para ustedes, si viven con otra gente, ya sean adultos, niños, lo que sea, reduzcan el tema de la información a través de los medios. Quería saber, Ujú. Silvana, ¿qué decís?
No, sí, eso, como que están todo el tiempo, porque hay muchos otros programas que no son noticiero, que invitan, tienen invitados, son como living, pero que también están todo el tiempo hablando de esto, por supuesto, pues están todos con este tema, a veces se da alguna información, algo que es así de programas ¿cómo se dice? Bueno, de la farándula y eso a veces hablan de alguno que otro actor pero, o actriz, pero no, siempre están con este tema, ¿no? Como muy complicado poder salir de esto con la tele prendida. También lo que pensaba es que justamente se está hablando mucho de, bueno, de estas nuevas maneras de llegar a la gente, estas nuevas maneras que vamos a tener que encontrar todos para trabajar y la tele, como las ficciones que hablan, que es, bueno, un montón, y acá que hay un canal de la TV pública, eh, la verdad que podrían trabajar, que hay cosas sí para chicos que las hacen, como por ejemplo dan clases o enseñan algunos temas con juegos y esas cosas, que es bien interesante, pero la realidad es que faltaría o que empiecen a ser más creativos cosas que lleven a o provoquen en la gente interés por hacer cosas, ¿no? Por hacer actividades, como todo, como lo que se está haciendo en redes, pero que se empiece a implementar un poco más en la tele, ¿no? Como todo esto, Claro. en vez de hablar y pelearse y hacer todos estos programas que no, sin ningún contenido, sin ningún sentido, empezar como a trabajar cosas para, bueno, para proporcionar lugares de bienestar, que ayuden a la gente a sentirse mejor, que hagan actividades, mostrarle a la gente cómo pueden conocer estos lugares y participar de lugares donde eso, donde haya participación y uno pueda hacer algo un poco más productivo o un poco más interesante, porque si bien también dicen mucho de que hay cosas de entretenimiento, muchos programas y que la gente necesita entretenerse, reírse y pasarla bien, lo que yo pensaba y lo charlábamos un poco con vos, que son contenidos vacíos, ¿entendés? Y que está muy bien que nos entretengan, pero que al otro día no te dejan nada. O sea, que para el otro día, para volver a levantarte y volver a tener ánimo y volver a mostrarte cómo estar, no dejan nada. Es como que son vacíos y no sirven para mucho más que pasar el momento, que no digo que no sean necesarios, pero bueno, hay un montón de otras cosas que hacen bien y te ayudan a pasar el momento que son mucho más interesantes además, ¿no? Como por ejemplo todo lo que se está haciendo en teatro, cines, series y qué sé yo, son mucho más interesantes que ver un programa de chismes. Sí, el tema es que Pero bueno, también, el tema es que también, acuérdense, y esto lo hablamos también, que si no, nos mantenemos, si tenemos nuestra mente en pensamientos negativos, en pensamientos, en cosas feas, en cosas terribles que están pasando, o sea, la mente absorbe todo esto y de a poco se va acostumbrando que todos los días sean malas noticias, sí. malas sensaciones, cosas negativas. Y acuérdense que cuando la mente se acostumbra a esto por un par de días, se convierte en un hábito de pensar así, en un hábito de sentirse así. Entonces, si no le agregamos alguna cuota de positivismo, de distracción, de diaria, ¿no? De que nos haga bien. Entonces, realmente después de todo esto, uno queda muy, muy traumado, ¿no? Y acuérdense que esto Sí. es como una crisis, como algo, y lógico que después de toda crisis hay una, una resaca, como se dice, ¿no? De lo que nosotros pasamos, mental, ¿no? Y emocional. Ujú. Así que bueno, tengan en cuenta eso, por favor. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de la fobia, tenemos varios temas y varias preguntas. El tema era la fobia, más que nada, y acuérdense que la fobia, vamos a hablar un poquito del miedo, empezando por el miedo, porque todo empieza con un miedo. Y el miedo es Sí. una emoción que tenemos frente a una percepción de peligro o amenaza, ¿no? Eso es miedo, Ujú. lo cual puede Sí. causar una reacción que es la ansiedad, ¿ok? Sí. La ansiedad tiene que ver con síntomas físicos o síntomas mentales,
O sea que si mentales pueden ser temor, nerviosismo, ¿no? Toda esa clase de situaciones mentales, o depresión, o tristeza, desgano. Y la físico tiene que ver con palpitaciones, bueno, sentirse que uno no puede respirar, dolor de cabeza, de estómago, sudar las manos, ¿entienden? O sea, eso es la ansiedad. El tema es que si el miedo es una reacción buena que tenemos que tener porque reaccionamos ante el peligro, ¿no? Real. Entonces, bueno, no sé, vamos a Es cruzar una la calle alerta. en un auto, claro, uno reacciona y bueno, en un segundo no, menos de un segundo uno reacciona y se protege, ¿no? Como que se corre o hace algo. Ahora, el tema es que a veces, eh, o sea, esa ansiedad que nos provoca el miedo puede ser patológico, porque ya puede ser a una cosa real que nos pasa, ¿no? O puede ser algo imaginario. Entonces Sí, ahí es donde pasa a ser patológico. Y dentro de las patologías del miedo están todas las fobias, que ahí es una sí. respuesta a una de las preguntas que nos hacían, ¿qué tal acerca de la agorafobia cuando en un ascensor? Bueno, es Ok. una patología de los Sí. miedos. Ya pasa a la categoría de patología. Hay un miedo que es bueno, que lo necesitamos tener, Normal, esperado. esperado, pero ya hay una parte que es patológica. Y Cuando se entonces, intensifica. claro, podemos hablar entonces de la diferencia entre cuando el miedo es Sí. normal o necesario, vamos a decir, y cuando ya pasa a ser patológico. Y lo Sí. último, entre las patologías hay agorafobia, claustrofobia, todo ¿cómo se llama? Sofobia. No, los ataques de Ataque de pánico, pánico. es parte, claro. Entonces, ahí entran en esa categoría. A ver si así queda más claro. Sí, buenísima la introducción que hiciste, pero bueno, uno tiene la noción de todo esto, ¿no? Porque lo ve, pero también buscando un poquito más específico y para que se pueda entender la diferencia entre el tema del vivo pasado, que fue del ataque de pánico, y también para que podamos entender qué diferencia hay entre el miedo, la ansiedad, que vos un poco explicaste, pero hay algo muy preciso que yo encontré que era que el miedo es esto, es el alerta, ¿no? El alerta que tenemos ante una situación o ante una cosa concreta, No, ¿no es sí. cierto? Ujú, ujú. Es algo que tenemos miedo cuando nos pasa, en un hecho real. Eso es algo real. Nos pasa, nos tocan un bocinazo porque cruzamos mal la calle, como vos decías, Claro. y nos agarra miedo porque, uy, me asusto porque mira si hubiera hecho, qué me hubiera pasado. Ese es un miedo real. La ansiedad va un poquito más allá, que tiene que, por supuesto que siempre se presenta la ansiedad en casi todos estas situaciones, estas reacciones, pero la ansiedad lo que hace es sobre una situación imaginaria. Me empieza a dar miedo a que si salgo y los autos van, el tráfico es malo y los autos no respetan las cosas, me pase, tengo un accidente. Es el Claro. temor a que algo me pase que yo empiezo a tener sobre algo que me puede pasar, no es un hecho que me está sucediendo en el momento, no es algo Exacto, real. Eso es lo que me trae exacto. ansiedad, porque me pongo a pensar en eso y no me empieza a dar este miedo, ¿no? Y la diferencia, me empiezo a poner ansioso. Y bueno, y después ya con las fobias, que la fobia sería un temor que en realidad no es un peligro y que la mayoría, para no decir normal, lo común, no, el común denominador de la gente no le tiene miedo a eso, sino es algo específico sobre un objeto y es sobre algo determinado. Es No es una un miedo sobre algo fijación, real, sino una fijación. una sobre un objeto, así siempre, o Ujú, situación que me da miedo. ujú. Entonces, esta es la diferencia también que se puede dar en estas tres cosas, ¿no? Con la fobia, con la ansiedad y con el miedo. Bueno, nada, como para hacer algo Pero bien marcado, con la todo introducción empieza que con vos miedo. hiciste. Todo empieza con miedo, Ujú. depende del grado del miedo y cómo la ansiedad va trabajando en Exactamente. esto para que se convierta en patológico. Y si podemos ver, o sea, generalmente los miedos
para comparar con fobia, generalmente los miedos se pueden controlar, ¿no? Ok. Cuando es miedo se puede controlar. Cuando es fobia, uno siente que no tiene control, ¿no? Sobre la fobia no hay control. El Y una miedo, diferencia más. ujú, Cuando el problema en el miedo, o cuando el problema se suprime, ya no, el peligro se suprime, digo, ya no tengo más miedo. Ya claro, está, se me va el miedo, lo que decís vos, exacto. ¿no? Una vez Desaparece. claro, una vez que me tocaron el bocinazo, vi que era un auto, Ya listo. está. Aunque tuve un poquito de ansiedad, porque capaz me dio palpitación o algo, pero como que desaparece, Seguro. ¿no? Pero no Eh, me queda el miedo cada vez que cruzo una calle. exacto, exacto. El miedo puede, la persona, claro, lo supera, lo puede superar inmediatamente, ¿no? El miedo, una vez que Es, pasó, se superó. La fobia generalmente Ujú. necesita de tratamiento. La gente, porque no Sí, entienden por qué le tiene miedo de eso, por qué se fijó con esa situación, que puede ser un animal, que puede ser, no sé, entrar al subte, un o al objeto. tren, o a Ujú. los lugares cerrados, etcétera, etcétera. Cerrado. Eh, la persona cuando tiene miedo tiene argumentos lógicos, ¿no? Por ejemplo, bueno, tengo miedo de cruzar esa calle porque es muy transitada, porque hay muchos autos y no hay semáforo. Entonces es un miedo lógico, ¿no? El miedo, vamos a decir, normal o esperado. El de la fobia no, no tiene lógica, ¿no? Por ejemplo, le tengo fobia a los ascensores, subir en un ascensor, o le tengo fobia a los ratones. Ok. O sea, ¿cuál es la razón que uno le tenga que tener fobia a determinadas cosas de esa manera sin control? Eh, ¿Y qué más? Y bueno, generalmente son también cosas que no tienen, uno no le encuentra lógica o son irracionales las fobias, ¿no? Como que uno no la puede racionalizar. Así que esos son más que Ok. nada las diferencias para entender entre miedo y cuando el miedo pasa a ser patológico, ¿no? Ujú. Y la consecuencia que esto traería es que cuando nos encontramos, el que pasa por esta situación y se encuentra dominado, toma tantas precauciones, porque en realidad lo está dominando la situación, eh, empezás a tomar tantas cosas para evitar eso, porque todo lleva a la evitación, que ahí Claro, sería cuando nos impide y cuando, como hablábamos en el ataque de pánico, cuando por evitar eso que me provoca esa situación, o esa angustia o ese miedo, empieza a bajar mi nivel de vida, empiezo a dejar de hacer cosas, empiezo a dejar de funcionar salir normalmente. para no. Claro, porque como decías vos, por ejemplo, si le tengo miedo A a los un puntos. ratón, no quiere decir que cada vez que salga me lo vaya a encontrar, pero también por las dudas a Claro. que me lo encuentre, ya salgo menos por si acaso. O la Entonces, eso es lo gente que que, nos. claro, por ejemplo, el tren, si tengo miedo de estar encerrado en un tren, entonces me evito de hacer cosas, de ir a visitar a alguien, de ir a un paseo, porque no puedo utilizar el tren. Y la Ok. otra cosa es la diferencia entre fobia y ataques de pánico. Ujú. La fobia generalmente tiene algo de ansiedad, porque sí, o sea, la ansiedad es Provoca. una reacción, claro, psicológica y física. Entonces, Ujú. la fobia tiene como más fijado en la parte psicológica, ¿no? Los miedos, etcétera, etcétera. Y el ataque de pánico está más relacionado con las reacciones físicas que tiene. Entonces uno se Ujú. fija en eso, en lo que le está pasando, palpitaciones, dolor de cabeza. Entonces se concentra más en ese miedo, en la reacción que tiene el cuerpo que en algo externo, ¿no? La fobia es como algo Ujú. externo a lo que uno tiene miedo. Así que esa es la Sí. diferencia entre fobia y ataques de pánico. Y esos miedos también son diferentes en el sentido que no solo porque unos pasan más en el cuerpo, eh, sino porque cuando yo tengo miedo lo evito y
y se terminó, o sea, le tengo miedo a algo específico como en las fobias, en vez, si bien es algo que no es común, tal vez tenerle miedo a eso, que no es algo peligroso, a lo que le tengo miedo, un ascensor no es peligroso, un tren no es peligroso, pero a mí sí me causa miedo. La diferencia es que por lo menos sé a qué le tengo miedo. En la fobia uno no sabe de qué tiene miedo y le empieza a producir todo eso físico que vos decías, ¿no? Esa No, también es un en los punto ataques de de pánico. diferencia. No, Claro, en el ataque de pánico. Mm. Perdón, sí, dije dos veces fobia. En el Bien, ataque de pánico, ¿no? exacto. Y si hay una predisposición cuando uno va cumpliendo edad, no hay una correlación. Puede ser que sí, puede ser que no. Eh, No. depende de dónde estén los miedos de uno. Quizás el cumplir edad, a lo que uno empieza a tener es miedo es a la muerte. Y a aquellas personas, no sé, que le gustan, o sea, no sé, tener control de su vida o sentir que tiene todo organizado y todo ordenado, lógico que la muerte así pasa a ser algo que uno no puede controlar y que uno no puede hacer nada acerca de eso, entonces hay alguna gente que empieza a tener miedo pensando en eso y a veces los miedos también pasan a ser un poco de ataques de pánico o fobias porque evitan, no sé, entrar a un avión por las dudas que si se cae y uno se u otro tipo que puede ser, o ataques de pánico porque, no sé, uno sale a algún lugar o va a velocidad en un auto y bueno, se siente que algo va a pasar y se conecta con la muerte. Entonces, Sí. creo que por ahí. Pero por lo general, sí, o si no sea o sea, mayores, sino por a veces la imposibilidad de hacer ciertas cosas, o empezar a envejecer, o empezar a tener, a no poder realizar algunas actividades. Pero me parece también que por lo general estas fobias aparecen con los cambios muy abruptos, tal vez en etapas, eh, como por ejemplo, por más que sean buenos, como por ejemplo un embarazo o por ejemplo mudanzas o por ejemplo cambios de trabajo, que a veces son buenos, pero bueno, provocan estos miedos. Nada, pueden aparecer en algunas etapas de eso, de muchos cambios, mudanzas y esas cosas, pero por lo general suelen aparecer antes, ¿no? En la vida adulta, pero en la adolescencia y en la vida adulta. Pero, Bueno, espero eh, que se hayan aclarado un poquito esas dudas, pero bueno, como siempre podemos seguir charlando del tema. Eh, Les teníamos que contar un par de cositas. Bueno, estamos todavía organizando el tema, ya tenemos los libros, los queremos sortear, así que ya les vamos a dejar saber cómo va a ser el sorteo. Y después también del sorteo vamos a empezar a poner una fecha y a decirles cómo vamos a organizar el tema de la lectura del libro y después analizarlos a través de alguna sesión en Zoom, que también vamos a poder poner un tutorial para que vean cómo se hace Zoom, pero también sería buenísimo que, no sé, alguien que no es tan, o sea, familiarizado con el tema de la computadora, etcétera, etcétera, que algún familiar ayude a aquellas personas que son mayores, capaz algún nieto o alguna hija, hijo, que bueno, sobrino, sobrina, que ayude no es difícil, pero bueno, el que no sabe de computador sí se le hace difícil. Y quizás a eso también ayuda, como decía una amiga mía, a la comunicación y al aportar algo a alguien que necesita y que le va a hacer bien, ¿no? Así que bueno, vamos a ir diciendo eso también. está bien. Que no, El que también cuento tal es vez acerca empecemos a de... hacer. ¿Cómo? El cuento es acerca de los miedos, así que es muy interesante. Claro, muy interesante. Ujú. Eh,
Bueno, no, que también estaba pensando que que estos Zoom también íbamos a tal vez empezar a trabajarlos en algunos grupos, ¿no? En sectorizar algunos grupos. Claro. Eh, y trabajar con algunos grupos específicos que tal vez necesiten o no estén tan conectados algunas actividades, entonces necesiten tener más de estos espacios de conexión, ¿no? Donde se pueda trabajar con ellos, como por ejemplo los adultos mayores. Otra cosa, porque quedó acá algo que alguien hablaba de una fobia específica, ¿no? Así como de a los lugares cerrados o a la oscuridad, también quería decir como en el ataque de pánico que uno tiene, los miedos los crea uno, ¿no? Cuando no hay un peligro real, obviamente que el miedo está creado por uno mismo, que de esto habla también el libro, por eso es bien interesante. Entonces, uno es dueño de qué hace con esos miedos y bueno, por supuesto hay que tratarlos. Y estos miedos, tanto en el ataque de pánico, pero sobre todo en las fobias, al margen de, como decíamos la otra vez, ¿no? Poder detectar a qué le tengo miedo, a ver de qué viene la causa, esto es bien interesante para tratarlo en una terapia porque llevan a relacionarlos, a relacionar cosas, ¿no? Que tienen que ver a qué me lleva a tenerle miedo a eso, ¿no? A buscarle un poco la causa. Esto del autoconocimiento, conocerme qué emoción me trae, por qué, a qué lugar me lleva ese encierro, esa oscuridad que me trae, que me hace traer este miedo o encontrarme en esta situación. Entonces, es bien interesante, pero como decimos siempre, poder escribirlos también, pero bueno, detectarlos y trabajarlos. Es como más difícil, no hay una cosa que desaparezca, ¿no? No es como un tipo, bueno, toma estas técnicas que sí están, pero lleva un trabajo porque lleva un tiempo. Ujú. Claro, porque a veces es significar, a veces no es el miedo a estar adentro de un tren, sino si uno empieza a analizar en terapia, o sea, capaz puede surgir como que en realidad el miedo es a estar, no sé, en una relación que uno se siente sofocada o sofocado, estar en una situación económica muy apretada y se siente asustado y como desesperado de esta situación, como que no encuentra salida. Entonces pueden ser de diferentes cosas, pero esto de estar adentro de un tren o de algo que nos encierra, nos conecta con esas emociones, pero que en realidad no las ponemos en palabras, entonces lo que buscamos es un objeto externo para ponerlo en algún lado. Tengo miedo al tren. Pero en realidad están conectados con algo de nosotros sentirnos De nuestra ahogados historia. de alguna situación o alguna relación o alguna eh, cosa que nos está pasando. Así que bueno, sí, es muy interesante la terapia. Por eso las fobias, todo lo que tiene que ver con fobias, sí necesitan de una terapia para ver lo que hay, como nosotros decimos, Detrás underlying, de ese abajo miedo. del tapete, sí, ¿no? Así que bueno, eso es muy importante. Así que bueno, la otra cosa que le iba a decir, el domingo vamos a hacer el vivo en Instagram y casi seguro vamos a tener una invitada para que nos hable ella de la experiencia de lo que le está pasando y lo que cree que como ciudadano, como persona que está viviendo esta situación, le gustaría ver o sentir o hacer para sentirse un poquito mejor. Así que vamos a tener unos 5 o 10 minutos de una charla con una invitada y después haremos nuestro vivo habitual. ¿Ok? Bueno, Bueno, nos vemos el domingo. dale. Cuídense y quédense en casa. Esperamos sus Espero que les haya preguntas. servido. Sí, sí, cuídense mucho y no vean muchas Lo que noticias. necesiten, acá estamos. Dale, No, acá cuídense. estamos, Chau, chau. comuníquense que podemos contestar. Chau. Dale, chao.